La Hora del Doctor es un programa de Epirock que llega a ustedes gracias a la colaboración de las áreas de Recursos Humanos, SHEC y Comunicaciones, con la participación del médico ocupacional Jonathan Quispe. Buenos días con todos. Como ya dijo Lía, hoy día vamos a tratar un tema que nos han pedido, nos han hecho llegar las sugerencias por el tema del post-COVID, ya que como ha mencionado también Lía, tenemos de repente algún familiar que haya pasado por el proceso y de repente actualmente todavía tenga alguna molestia o refiere a algún tipo, ¿no?, de sintomatología o malestar, o también de repente alguien que haya pasado el proceso, ¿no?, infeccioso del virus y todavía de repente ha pasado ya sus 14 días o inclusive de repente 30 días o hasta más y todavía por ahí puede ser que siga teniendo algún tipo de molestia, ¿no? O de síntoma que vaya a hacer que la persona piense de que todavía tenga el proceso activo del virus, ¿no? Entonces, justo se ha hecho ahorita una revisión, he buscado bastante información dentro de lo que podamos presentarles, ¿no? Y ver cuánto tiempo estimado tienen este tipo de secuelas, cuáles son las más frecuentes, qué es lo que debemos hacer y para poder estar atentos. Ya, entonces vamos a empezar con, primero avanzamos, por favor. Ya, bueno, este es un recordar y ustedes recuerdan lo que es el COVID, ¿no? Recordemos no que esto de acá es un virus, no olvidemos ello. No es una bacteria, entonces cuando den tratamiento no hay que enfocarnos a los antibióticos, sino a la sintomatología que va a presentar el paciente. ¿Ok? En cuanto a los síntomas, ya este es también otro, vamos a recordar un poquito porque nos vamos a basar luego en el post-COVID, recordemos. Entonces, los síntomas, vamos a tener, digamos, una lista de síntomas leves, como la fiebre que se puede presentar, como ya lo hemos dicho anteriormente, en un solo pico, ya de 38 grados aproximadamente, que es el promedio. La tos seca que también se puede dar, el cansancio, hacernos, digamos, al estar haciendo o no actividades, la pérdida del olfato y el gusto, que en esta segunda oleada ya les habíamos mencionado de que había disminuido bastante ese signo. Ya la congestión nasal sí sigue manteniéndose. La conjuntivitis también que se puede dar en algunos casos, ya se ha visto cuando hay enrojecimiento ocular, ¿no? O sea, no con secreción propiamente dicha como una conjuntivitis infecciosa, pero sí una congestión ocular. El dolor de garganta, que es muy característico, el dolor de cabeza, que también muchas personas lo padecen después de, digamos, pasar por el proceso activo, los dolores musculares y articulares, la diferencia de erupciones también cutáneas. Estos de erupciones cutáneas se han visto, no en muchos casos, pero también ya se ha estado presentando. Son unas lesiones medias rojizas en la piel, ¿ya? Náuseas, vómitos también se pueden presentar. La diarrea, que ha sido más frecuente ahora con las últimas cepas del COVID, y los escalofríos y también poder llegar al vértigo, que han sido en menor cantidad. ¿Ya? Entonces recordemos estos signos y síntomas leves que vamos a manejarlos, digamos así, pero de ahí lo vamos a ver en el post-COVID que todavía se van a mantener alguno de estos. Entonces también hay que saber enfocar los síntomas severos, ¿no es cierto? Ya los hemos mencionado. La dificultad respiratoria, de hecho que va a ser un síntoma severo, ¿no? La fiebre persistente, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, mayor a 3 días, también hay que prestarle mucha importancia porque nos puede estar indicando de que puede ser que estemos iniciando un proceso neumónico, o sea, ya una neumonía por COVID-19, ¿no? Entonces, siempre es importante, recuerden, medir la temperatura en casa. No solamente decir que estuve caliente, que sí tuve fiebre, sino medir, cuantificar esa temperatura. Cuando hay una saturación menor a 90, también puede ser que en ese momento la persona le pongamos el oxímetro, esté saturando 90 y de repente todavía está tranquilo porque recién está iniciando el proceso. Pero esa saturación de 90 ya me está indicando de que algo está pasando en ese sistema respiratorio que no está oxigenando bien el cuerpo. Entonces, si eso persistiese, podría llevarme a una complicación que podría ser la dificultad respiratoria, ¿no? Entonces es importante, si yo tengo ya una saturación de 90 y así no esté presentando en ese momento algún síntoma, ir a un centro hospitalario.
Ya, la sensación de agitación es una sensación, por ejemplo, cuando uno camina o de repente subes unas gradas y sientes que ya estás cansado, que sientes que estás agitado, así como que si hubieses corrido la maratón, eso también es un signo de alarma. ¿Ya? Y por último, digamos la confusión. La confusión ya se va a dar cuando la persona está bien deteriorada, ¿no? Hay poca oxigenación, entonces el cerebrito comienza, digamos, a sufrir por esta baja oxigenación y eso puede llevar a tener confusiones o problemas, digamos, para el lado neurológico. Entonces vamos a entrar ahora sí, como ya hicimos un recordaris de los síntomas y signos, digamos, tanto los leves como los severos, de los cuales se presentan durante el proceso activo del COVID, ya del proceso infeccioso. Primero, antes de entrar al post-COVID, quiero recordarles que normalmente el proceso de COVID, ¿no? Cuando ya se diagnostica una persona o cuando inicia, digamos, sintomatología, esta persona ya ha tenido un periodo aproximadamente de 4 a 7 días previos, ya para la infección, o sea, cuando comienza a presentar síntomas. Y entonces cuando ya se diagnostica porque la persona comienza a presentar sintomatología, normalmente ustedes y todos sabemos que se le da los 14 días de aislamiento, ¿no? Para que, digamos, la persona repose, su sistema inmune trabaje y comience a, digamos, a defender el cuerpo de este virus. Entonces, los estudios nos dicen que normalmente a partir del 10.º día, esta persona, si está con un cuadro leve hasta moderado, ya, ya no contagiaría, digamos, hasta el 10.º día. Entonces ya dejaría o bajaría la carga, digamos, viral para poder contagiar a otras personas, pero igual así ya no tenga sintomatología alguna, se espera el día 14 para poder generar, digamos, un alta en los casos leves y hasta en algunos casos moderados, ¿no? En cambio, en los casos severos sí puede perdurar más tiempo porque esas personas tienen, como ya les había mencionado de repente, un proceso de neumonía, una insuficiencia respiratoria marcada, soporte de oxígeno, ¿no? Entonces, en ellos puede durar un poco más el proceso del virus, ¿ok? Entonces, ya enfocándonos en ello, vamos a pasar a la siguiente lámina, vamos a ver lo que es en sí el post-COVID. Como todos siempre me han preguntado y al inicio a veces les decía, no había información todavía clara de las secuelas específicamente o cuánto tiempo pueden durar las secuelas, ¿no? Porque a veces me preguntaban, ¿cuánto tiempo va a durar estas secuelas, ¿no? Entonces, como esto también era una enfermedad relativamente nueva que viene de fines del 2019, no teníamos información clara. Ahora actualmente ya tenemos mejor información en cuanto a las secuelas que puede ir dejando el COVID. Todavía no se tiene un tiempo estimado o exacto, digamos, preciso de cuánto tiempo vaya a durar, pero ya se tienen estimado de acuerdo a los estudios, a los reportes y a los casos de los pacientes, ¿no? Porque ya vamos a la actualidad más de 1 año y medio ya, ¿no? Entonces, con el proceso. Entonces, las secuelas van a enfocarse en 5 grupos, ¿ya? Las cardíacas, tenemos las respiratorias, las neurológicas, tenemos las dermatológicas y las psicológicas. También se han incluido las psicológicas, ¿por qué? Porque muchas personas pasando el proceso post-COVID terminan con mucho factor de ansiedad, algunos con factor de depresión, ya, entonces ha marcado mucho la parte psicológica de la persona, del individuo, este proceso, ¿no? Algunas personas lo superan de alguna forma, digamos, más rápida, pero otras no, ¿no? Quedan todavía de repente con el miedo y sobre todo las personas que de repente han estado hospitalizados o hayan llegado de repente hasta una cama UCI, ¿no? Entonces son las personas que de repente queda un poco más marcado la parte psicológica en ellos. Ya, entonces por eso también se habla de una secuela. Esto de acá llevan tratamiento de recuperación para la adaptación nuevamente a su estilo de vida. En cuanto a los factores cardíacos, ya hay actualmente algunos estudios que están marcando de que al momento de que, digamos, el virus ingresa al cuerpo, comienza a hacer todo un cambio, digamos, internamente, puede afectar, digamos, la función del corazón, en el sentido de que digamos, el virus va y, digamos, se aloja en las válvulas del corazón o también puede
acentuarse, digamos, en las ramas de las arterias que van a bombear al corazón, ¿no? O sea, que le van a dar, digamos, su irrigación, su oxigenación. Entonces, ¿esto qué puede conllevar? A que de repente, porque todavía no está confirmado al 100%, esta persona puede ser un poquito más susceptible en algún momento de repente de sufrir algún infarto. Pero ojo, también se ha estudiado de que esto también va asociado mucho al estilo de vida de la persona, mucho a algún factor de comorbilidad, ¿no? Si es una persona que es hipertensa, una persona que es diabética o una persona que es obesa, digamos que ese factor va a ser un poquito más predominante, ¿ya? Entonces, pero también se ha visto en estudios que le hacen a los pacientes que, digamos, tienen este tipo de riesgo, que cuando con el tiempo van pasando, se van recuperando. Se dice hasta el momento, según los estudios, que esto puede haber una recuperación que puede tardar de 6 a 8 meses aproximadamente. Hay personas que lo pueden recuperar el segundo mes, pero el promedio hasta la actualidad está en unos 6 a 8 meses. ¿Ya? En cuanto a la parte respiratoria, hablando de las secuelas que nos pueden dar, digamos, o dejar en esa parte, como el virus, digamos, se aloja sobre todo en la parte del pulmón, en la parte alveolar, y esta, digamos, genera como, digamos, a ver cómo les puedo explicar esta parte, en el sentido de que el virus va a hacer que, digamos, la sangre se coagule, ya, o sea, va a hacer como que esta sangre va a ser un poco más espesa, se vaya a hacer como unos, por decir así, gránulos o grumos, entonces, de cierta forma, va a taponar los alveolos, ya, por eso que en algunos casos, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, en algunos síntomas, ¿no? Cuando la oxigenación baja, no estamos con una hipoxia, entonces vamos a ver de qué es por este proceso. Hay casos ya en personas que post-COVID, digamos, cuando han tenido sobre todo un COVID severo, de moderado muy poco la probabilidad, pero en el caso de COVID severo, van a presentar cierto grado de fibrosis pulmonar. Ya, la fibrosis pulmonar, para que tengamos en cuenta, es como, digamos, como una cicatriz, digámoslo así. Cuando uno, digamos, por ejemplo, se corta, tiene por ahí de repente un rasguño o algo, nuestra piel, digamos así, se hace como una costrita, luego cae y se queda una parte de repente un poco más blanca, y esa piel muchas veces no es igual o uniforme a nuestra piel, la cual, digamos, teníamos, ¿no? Entonces, algo muy parecido pasa con una fibrosis. ¿Ya? Es como una cicatriz al proceso infeccioso que haya tenido, digamos, o haya pasado la persona. En este caso, ese pulmón, en esa parte que está fibrosado, ya no se va a poder, digamos, expandir como lo hacía, digamos, cuando el pulmón estaba sano. ¿Ya? Entonces, por eso es que algunas personas con post-COVID severo, de repente van a tener más dificultad respiratoria todavía, se van a agitar más rápido, ¿no? De repente al momento de hacer algún tipo de actividad física, van a sentir mayor cansancio, agitación. Entonces se ha visto de que también esto, vuelvo a recalcarlo, va muy asociado a los factores de riesgo, ¿no? Personas que de repente son fumadores crónicos, pacientes que sean asmáticos activos de larga data, entonces son pacientes que van a poder sufrir un poco más, digamos, de este proceso secuelar. ¿Ya? Entonces, también se ha visto que los pacientes leves y moderados pueden también sufrir cierto grado de fibrosis pulmonar, digamos, pero también, como el cuerpo es tan sabio, digámoslo así, se ha visto una recuperación en el tiempo, ¿ya? En el caso del sistema respiratorio, las recuperaciones, según algunos reportes, se están viendo a partir también igual del segundo mes. ¿Ya? Pero llegan al sexto con una buena recuperación y en algunos casos, en el caso de los severos, hasta el momento puede durar hasta un año, es lo que se está viendo. Pero como les digo, no podemos enfocarnos o cerrarnos en ese tiempo porque de repente puede durar más en alguna persona o puede durar menos, ¿no? Porque esta enfermedad todavía está en estudio en la parte de recuperación. Y para también la parte respiratoria, mucho va a ayudar la terapia física que actualmente ya se está dando, ¿no? O la terapia respiratoria que de repente por ahí algunos han escuchado o ya han estado participando de esta terapia. Entonces, es importante ello.
En cuanto a las secuelas neurológicas, ya esto va más enfocado al sistema nervioso. Como les decía, eh, en el caso de la parte neurológica también puede haberse afectado mucho la fuerza muscular. No se ha visto todavía muy bien el mecanismo de cómo el virus pueda, digamos, mejor dicho, afecta la vía motora, músculo neuronal, ya porque nuestros músculos, digamos así, para nosotros poder mover, digamos, las piernas, para poder caminar, levantar, cargar, digamos, todo ese movimiento está, digamos, realizado por el sistema nervioso. Entonces se ha visto que hay mucha fatiga en algunos casos a nivel muscular. Esto viene ya reflejado desde la parte neuronal. Entonces no hay todavía un mecanismo claro de por qué se está llevando ello. Pero también se ha estado viendo que a la par de la recuperación del paciente en la parte muscular, cuando hay una mejora a nivel respiratoria, también mejora mucho la parte motora del cuerpo, ¿no? Entonces, por ese lado todavía no podemos tener un tiempo estimado, todavía está esa parte en estudio, pero se ha visto de que también la recuperación se va dando. En este caso, a veces en la parte motora está siendo hasta el momento sí más larga, dice que puede durar de 1 año hasta 1 año y medio. Entonces, pero todavía no está concluido. Vamos a ver, esperar eso de ahí. Dentro de las secuelas dermatológicas, como ya le había mencionado anteriormente, dentro de estas secuelas están quedando como algunas personas con algunas lesiones, digámoslo así, o lesiones o marcas, por decirlo así, en la piel, que puede estar en el abdomen, puede estar en los miembros superiores, en los miembros inferiores, que son como unas lesiones rojizas, ya así como cuando, por ejemplo, cuando uno se quema de repente o a una quemadura cuando salpica algo caliente, la piel se pone rojita, digámoslo así. Ya, algo así son las lesiones que se pueden dar y se pueden presentar inclusive generalizadas en todo el cuerpo. Lo bueno es que esto de acá no se presenta en muchas personas, ya, o sea, no es una secuela muy frecuente, pero sí se puede dar. Ya, el tratamiento también para ello aún no está definido para cuándo se va a dar una recuperación. Hasta el momento todavía permanecen, hasta los mismos dermatólogos todavía no hay digamos, un tratamiento específico, ¿no? Es justo también consultado porque teníamos un casito dentro, digamos, de nuestros casos que había tenido este tipo de secuela. Entonces, lo bueno que se ha visto que se ha ido mejorando con cierto tratamiento empírico porque no hay un tratamiento establecido, pero aún, digamos, a nivel estudios no hay algo establecido. Y las psicológicas, bueno, ya les había mencionado al inicio porque hay que enfocarnos bastante en la parte psicológica. Recordemos que nuestra parte psicológica está muy enlazada con nuestro sistema inmunológico. Entonces, mientras que una persona esté con ansiedad o esté con depresión, eso también hace que se deprima nuestro sistema inmune y por ende seamos susceptibles a contraer cualquier tipo de infección. Puede ser bacteriana, viral, hasta de hongos, o sea, no sabemos. Por eso es importante mantener un buen estado de salud mental. Ya no quiere decir que estemos loquitos tampoco, ¿no? Porque a veces uno les dice salud mental y ya todo el mundo piensa que estamos locos, pero no, es por un tema de sentirnos bien y no tener esa sensación de ansiedad o la sensación de depresión, ¿ok? Como ya les había mencionado algunos síntomas post-COVID, ¿no? Como ya, mejor dicho, habíamos hablado al inicio de los síntomas, recuerden, entonces los síntomas post-COVID más frecuentes son la fatiga, ¿no? Muchos de nuestros pacientes nos indican de que después de que pasan su proceso, pasan los 14 o 20 días, todavía se sienten cansados. Entonces es como que dicen a veces todavía no me recupero o piensan que todavía tienen el proceso infeccioso activo. Pues no, el proceso infeccioso activo ya pasó, simplemente que es un síntoma post-COVID, el cansancio. Como ya les decía, que puede ser producto de que ha sido afectado, digamos, en cierta medida mi sistema respiratorio, pero esto se va a ir recuperando poco a poco. En algunos casos va a haber dificultad respiratoria todavía, ¿no? De repente, al momento de subir escaleras o de repente querer caminar más rápido, voy a tener la sensación de dificultad para poder respirar. Dolores en articulaciones, dolores en el pecho, a quien de repente es muy frecuente el dolor en el tórax o el dolor de espalda, ¿no? Post-COVID, muchas personas se quejan, dicen, me duele demasiado la espalda después de que han pasado y te preguntan cuánto tiempo demora esto.
El proceso de post-COVID en dolor de espalda se ha visto al momento de que va disminuyendo con el paso del tiempo. Tiene un promedio estimado de 4 meses. ¿Ya? Y es muy bueno y ayuda en este caso para el post-COVID con el dolor de espalda, las compresas calientes. Al momento de sentir ese calor, digamos, a nivel de la espalda, siente bastante alivio el paciente. Los dolores de cabeza también se han visto que son muy frecuentes, ¿no? Pacientes que han terminado el proceso y aún siguen refiriendo dolores de cabeza. El vértigo es en menor caso, el vértigo es esa sensación de mareo que puede presentarse al momento de cerrar los ojos, ¿ya? La pérdida de olfato y gusto, esto de acá sí hay que enfocarnos. Muchos me han preguntado cuánto tiempo me va a durar, o sea, ya pasé mis 14 días, pasé de repente hasta un mes y aún no siento por completo ese sentido, ¿no? Todavía se ha quedado, digamos, estancado. Se ha visto que el promedio, sí, para recuperar el olfato o el gusto es casi 6 meses, ¿ya? Entonces, por ese lado, inclusive hay algunos casos, pero en menor, digamos, porcentaje que puede llegar hasta el año. Entonces, por ese lado, no tenemos que tener paciencia, por decirlo así, hasta que tengamos una recuperación óptima de esos dos sentidos, ¿no? Entonces, porque muchas personas han dicho, no, voy 2 meses y todavía no siento. Tengo algunos casos que tienen inclusive ya 6 y no sienten como al inicio, digamos, antes de que pasen por el proceso infeccioso, ¿no? Entonces, para eso hay que tener, sí, bastante paciencia. La ansiedad, el trastorno del estrés postraumático, justo se está ahorita hablando del síndrome post-COVID, ya que es un conjunto de signos y síntomas que va a manifestar un paciente, digamos, que haya pasado por el proceso. Dentro de ellos se enfoca mucho a la salud mental, ya porque muchas personas terminan con bastante ansiedad o depresión, ¿no? Como les vuelvo a decir. Entonces hay que trabajar mucho en esa parte si tenemos algún familiar o nosotros mismos de repente hayamos pasado por el proceso, trabajar mucho en nuestra salud mental. Como ya les decía, los síntomas post-COVID ya pueden durar entre 30 a 60 días post el proceso infeccioso. Acá en esta lámina me estoy acordando de una parte. Hay síntomas post-COVID que pueden aparecer después de 30 días de haber pasado el proceso. Ya, y nos ha pasado, y ya ha pasado, y tengo algunos casos en que de repente la persona cursó con un cuadro leve, tal vez moderado, terminó el proceso, se sintió bien, y de repente a los 30 días comienza a decir que le duele la espalda, ¿no? Comienza a referir de repente esa molestia. O lo más común es el estómago. Muchos pacientes, después, digamos, de semanas de haber pasado el proceso, comienzan con problemas estomacales, ¿no? Sobre todo la diarrea. Entonces se ha visto que también por ahí, hasta el momento tampoco no hay un estudio que concluya de qué forma, digamos, el virus va a afectar a nuestro sistema gastrointestinal para que, digamos, produzca constantemente esa, digamos, diarrea, ¿no? Entonces se ha visto de que hay síndrome post-COVID que también se puede dar después de 30 o 60 días de haber pasado el proceso infeccioso. Es por ello de que a todo paciente que termina o sale de alta, se les da las indicaciones de que debemos de seguir cuidándonos, ¿no? Porque muchas personas ya salen de alta o pasaron de alguna forma tranquilos en ese momento y ya comienzan a tener, por decirlo así, una vida normal, comienzan a hacer desarreglos, una mala alimentación, de repente toman cosas frías, entonces, o heladas, o ya no sé, o por ejemplo, ahorita que estamos pasando el invierno, no tienen los cuidados en cuanto a estar abrigados cuando se necesite. Entonces, todo eso va a influir, digamos, en nuestro organismo. Aquí vamos a ver en esta gráfica, ya, como ustedes ven, a un lado dice un paciente que no ha ingresado a hospitalización y un paciente que ha ingresado a hospitalización, ¿no? Como les decía, los factores de riesgo son importantes considerarlos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen factores de riesgo y pasen por un cuadro de repente de moderado a severo son los que van a de repente tener mayor secuela. Es lo que se está viendo hasta el momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ya? Entonces, si tenemos un paciente que ha sido sin hospitalizado con factor de riesgo, entonces su riesgo de que pueda tener un síndrome post-COVID va a ser moderado.
Pero si este no tenía ningún factor de riesgo, va a tener un riesgo bajo, solamente hay que tener sus controles. Lo que sí se recomienda, ya, a todo paciente luego de que haya pasado por el proceso post-COVID, he estado viendo, justo revisando el síndrome post-COVID, es de que a los 2 meses o 60 días debería pasar un control, ¿no? Para hacerse un control tanto ordinario como puede ser radiografía, puede ser algún control de sangre, para ver si es que ha habido alguna otra afección, ¿no? Entonces poder atacar, digamos así, o tratar a tiempo. En cambio, si hemos tenido un paciente hospitalizado con un factor de riesgo o patología alta, si no lo hemos tenido, igual va a volverse un riesgo moderado, pero si lo ha tenido, tiene que sí o sí, digamos, pasar por una consulta multidisciplinaria, ¿no? ¿Qué se llama consulta multidisciplinaria? No solamente, digamos, por el médico, ¿no? Sino también por, digamos, en este caso, el especialista de psicología o psiquiatría. Ya en este caso puede ser medicina interna, puede ser neumología. Si este paciente tiene asociado, por decir, es diabético, tendría que pasar también una evaluación por endocrinología. No, si es hipertenso, una evaluación por cardiología. Una evaluación multidisciplinaria es donde participan varias especialidades para poder tener el mejor, digamos, tratamiento o mejor manejo del paciente. Ya, entonces es importante mucho saber los factores de riesgo de cada persona. En este cuadrito está casi lo mismo que les he explicado, persona con factor de riesgo y no factor de riesgo. Como les mencionaba, por ejemplo, si es una persona que no tiene factor de riesgo y no ha llegado a ser hospitalizado, solamente se manejó en casa, digamos, su tratamiento, salió favorable al proceso infeccioso, como les decía, solamente vamos a requerir en su control un análisis en sangre, ¿no? Un hemograma completo, un examen de bioquímica. ¿Bioquímica qué es? Colesterol, triglicéridos, glucosa, ¿no? Ver también cómo está esa coagulación. Recuerden que el virus, en este caso del COVID, afecta, digámoslo así, mucho a los factores de coagulación. Entonces es importante ver ello. Medir la escala de depresión y ansiedad por la parte psicológica, que es muy importante. Valorar el sueño de la persona. Muchas personas también en el post-COVID de repente quedan, como les decía, con la ansiedad y es difícil conciliar el sueño. Y recuerden que el sueño es importante porque va a ayudar a reparar nuestro cuerpo de todo el cansancio que podamos tener durante el día en general, no tanto físico como mental, ¿ya? Hay que valorar el estado nutricional de la persona, valorar su fragilidad, ya los pacientes que presentaron de repente algún cuadro de neumonía leve o que pueden referir todavía sensación de cansancio o agitación, como les decía que eso puede darse en el post-COVID, en ellos de repente sí tomar una radiografía de tórax, ¿no? Es importante ver ello en cuanto a su evaluación. Y en cuanto a pacientes que hayan sido con factores de riesgo y que hayan estado hospitalizados, ¿no? O que tengan alguna patología o comorbilidad, ya en ellos, como les decía, es una evaluación multidisciplinaria. No hay que evaluar clínicamente cómo se encuentra esa persona, evaluar si presenta la dificultad respiratoria, que es la disnea, ¿no? Hacer de repente alguna prueba funcional respiratoria. Muy aparte de tomar una placa, de repente en este caso, tomarle una espirometría, ¿no? Para ver cómo está esa función de ese pulmón, si está siendo la adecuada o no, si fue afectada. Igual los análisis en sangre es importante. La alimentación, ¿no? La consulta nutricional, ¿ya? Si hay insuficiencia respiratoria, que ya nos ha pasado de repente con algunos casos, también la gasometría arterial, que es importante ¿para qué? Para poder medir la cantidad, digamos, de oxígeno que está rondando en nuestro cuerpo, si es el adecuado. Ya si hay problemas cardíacos, ya ahí lo ve cardiología, como les había dicho que es importante, ahí pueden tomarse un montón de pruebas, ¿no? Desde un ecocardiograma, un electro, una angioresonancia, son muchas cosas dependiendo de cómo el médico, el especialista, evalúe y vea el caso del paciente. No a todos, digamos, se le va a pedir lo mismo. Ojo, recuerden que cada persona es enfocado como una persona única, como un cuadro clínico único. Ya nunca nos confiemos porque de repente a mi compañero le tomaron placa porque a mí no, porque a él sí le tomaron algo y a mí no. Entonces, a veces tenemos mucho esa parte en nosotros, pero recuerden que cada persona es única, cada persona tiene un cuadro clínico distinto de otra persona. Entonces, no todos vamos a requerir lo mismo. Entonces, ¿qué debo hacer si yo presentara, digamos, síntomas luego
de haber, digamos, pasado el proceso infeccioso, de repente yo ya salí recuperado, me dieron mi alta y vuelvo a presentar síntomas, ¿no? Entonces, si presento síntomas, me voy a hacer una evaluación, ¿no? Acudiré nuevamente al médico, como les digo, o si yo quiero de alguna forma preventiva, los 2 meses, o sea, o 60 días, saco una cita y vuelvo a evaluarme, ¿no? Para ver cómo me encuentro yo. Ahí se pedirán, como ya les decía, algún examen de sangre, alguna radiografía, tomografía, o de repente me indicarán terapia respiratoria. No lo sé, depende, como les digo, de cada cuadro clínico. Recuerden eso, cada cuadro clínico es independiente de lo que se le vaya a solicitar o de lo que se vaya a indicar, ¿ok? Y si no presento ningún tipo de síntoma, también de repente soy tranquilo, soy una persona joven, no tengo ninguna comorbilidad, llevo una vida saludable, como bien, hago actividad física, entonces continúo con ello. Mi alimentación saludable es importante. Recuerden que la alimentación saludable nos va a ayudar mucho a mejorar nuestro sistema inmunológico. Ya nuestro sistema inmune es el que va a luchar siempre ante todo. Ya hacer actividad física gradual, que es importante, y tener una buena hidratación. ¿Ya? Hay que estar bien hidratados. Recuerden que todas las personas que han pasado por el proceso, digamos, infeccioso del COVID, el COVID tiene de alguna forma, y a todos de repente mis pacientes que los hemos conversado en algún momento les he dicho, tiende como a generar cierta deshidratación. ¿Ya? Entonces es importante por eso la hidratación. ¿Ya? Y mientras que estemos hidratados, vamos a mantener hidratados nuestro sistema, nuestros músculos, hasta nuestro tejido neuronal. Es importante por eso la hidratación. Bueno, esa es la parte del post-COVID. Ya, la próxima vamos a hablar de repente un poquito más en tema de alimentación, que también nos han preguntado, pero quiero que tengan en cuenta ello, ¿no? Recuerden siempre, antes de que pasemos de repente, si tenemos preguntas, a que cada paciente es individual. Recuerden es, no nos copiemos el tratamiento del amigo, del vecino, del familiar, ¿no? Entonces, porque más bien cuando hacemos ello, podemos deteriorar más a nuestro paciente. Es lo mismo que pasa cuando toman algún tratamiento médico, cuando están con el proceso, ¿no? Porque a él le dieron, no sé, 10 ampollas y a mí no me han dado nada más que paracetamol, porque de repente no meritabas un tratamiento más agresivo por el tema de que tu cuadro estaba leve. Entonces es importante por eso evaluar. Siempre recuerden, no automedicarse, no copiar cosas de otras personas que no están indicadas para nosotros, ¿ya? Porque es importante por eso una evaluación previa y siempre de la mano de algún profesional de la salud que los pueda guiar. Ok, muchas gracias, Jonathan. Tenemos algunas preguntas en el chat. Pueden ir escribiendo también sus consultas. Aquí nos preguntan, una persona que se contagió, ¿después de qué tiempo se puede vacunar? ¿O existe alguna limitación para vacunarse después de haber tenido COVID? Ya, gracias. Mira, recordemos, como siempre hemos mencionado, el COVID vamos a, digamos, englobarlo en leve, moderado y severo, ¿no? Un paciente que ha tenido un COVID leve o asintomático, digámoslo así, ya esa persona se puede, según el reporte, se puede vacunar dentro de los 30 días posa su proceso infeccioso. No habría ningún inconveniente, ¿no? Porque no ha generado mayor sintomatología, estuvo estable, no hubo dificultad respiratoria, digámoslo así, una buena oxigenación, entonces ha salido favoroso del proceso infeccioso. En cambio, una persona que ha tenido un post-COVID, digamos, un proceso COVID eh, eh, severo, de repente que ha estado hospitalizado, ha estado con soporte de oxígeno, de repente ha estado en UCI, en esa persona sí se le recomienda todavía unos 60 días post-alta. ¿Por qué? Porque recordemos que el cuerpo viene digamos, de luchar contra el proceso infeccioso, contra el tanto viral, de repente bacteriano, que se puede dar en una entidad hospitalaria. Entonces, digamos que ese sistema inmune está débil, tenemos que recuperarlo. Y como al poner una vacuna es un agente externo que va a estimular a que mi sistema inmune trabaje para generar los anticuerpos necesarios, entonces es por ello que se recomienda este tiempo, ¿no? Para que el sistema inmune no se encuentre, digamos, débil, ¿no? Es como que si tuvo una pelea ahorita y mañana mismo lo vuelvo a poner a pelear, ¿no? Nos tengo que darle un tiempo de que repose para que, quien dice, recargue energías y reciba, digamos, el otro golpe, ¿no?
para que puedas estar mejor el paciente. Ese es el tiempo promedio en cuanto al tipo de proceso COVID que hayan pasado. Ok, perfecto. Veo que, bueno, otra pregunta que es parecida. No tengo más preguntas, no sé si a ver si se animan y nos escriben en el chat. Acá nos acaban de escribir. A ver, me siguen llegando las consultitas. Si soy paciente post-COVID y tengo dolor de cabeza, ¿puedo tomar paracetamol, por ejemplo, o no es recomendable tomar pastillas? Ya, no, sí. El tratamiento de un post-COVID va a ser muy parecido, digamos, al tratamiento de un proceso activo, porque va a depender de la sintomatología que presenta el paciente. Ya, entonces, si tengo dolores de cabeza y no los tolero o no pasan de repente solos, sí puedo tomar el paracetamol. Si con ello me va bien, genial, pero de repente hay pacientes que el paracetamol no les hace nada, tendríamos que indicar otro tipo de fármaco para poder, digamos, aliviar ese malestar, ¿no? Porque todavía puede durar, como les digo, un tiempo. Entonces, no voy a estar de repente, no sé, 2 meses estando con dolor insoportable todo ese tiempo. Entonces, sí podemos medicar, si con el paracetamol nos va bien, genial. Si no, damos otro tipo de medicación, de repente un poquito más fuerte o específica para dolor de cabeza. Ok, perfecto. Eh, Preguntan si ya se han aprobado la compra de vacunas para empresas privadas. Ha salido un comunicado a nivel nacional, ¿no? O sea, que un poder, creo que un juzgado, ¿no? Dio como que la venia de que se pueda adquirir las pruebas por las empresas privadas para que lo puedan hacer, pero por un lado hay una limitante aún, digamos, por la parte de los laboratorios. Los laboratorios actualmente solamente están trabajando a nivel gubernamental, ¿no? Con, digamos, las cabezas de los países todavía no se está viendo la venta por la parte, digamos, particular, ni tampoco en el exterior. Entonces, eso todavía es un limitante, ¿no? Perú puede dar la venia, pero aún no hay la parte, digamos, de laboratorio en que se pueda, digamos, tener la vacuna de alguna forma particular, por decirlo así. Entonces habría que esperar todavía por ahí. Yo sé que es una noticia que a todos de repente les habrá alentado, pero paciencia con eso también, ¿no? Ujú. Sí, perfecto. Aquí nos preguntan también, ¿cuántos días deben pasar para vacunarse por COVID después de haber sido vacunado contra la influenza? Ya, bacán, sí, pero yo he tenido gente que se está vacunando con la influenza. Chicos, si se vacunan contra la influenza y no ha habido síntomas en post 1 o 2 semanas, denle 15 días y se pueden vacunar de COVID. Ok, entonces 15 días después de la vacuna de la influenza. Si es que no hubo Si no sintomatología, tuvieron- recuerden, porque si a veces cuando uno se vacuna de influenza pueden presentar a la semana el proceso infeccioso parecido a una gripe, entonces si tenemos ese proceso de gripe no nos vamos a poder vacunar. Pero si pasé todo normal esos 15 días, sí puedo realizar la vacunación. Ya, perfecto. Luego, yo tengo una consulta. Estuve escuchando en la radio que si has tenido COVID, en el caso de que te toque una vacuna de 2 dosis, deberías ponerte solo una dosis. ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Sí, mira, hasta el momento, hubo todo un, por decir así, algunos médicos han asegurado de que como la persona que ya tuvo el COVID obviamente genera sus anticuerpos, por decirlo así, ¿no es cierto? Ya es como que si se hubiese vacunado por un cierto tiempo, tiene esos anticuerpos que lo protegen. Entonces ya algunos afirmaban de que con una sola dosis pos a la persona que le había dado el COVID era más que suficiente, ¿no? Para poder, digamos, estar inmunizado. Pero todavía no hay un reporte específico, digamos, por la parte clínica de los laboratorios de que sí sea verdaderamente efectivo. En teoría, si una persona ha tenido COVID, hablando, digamos, no hablando desde el punto de vista, digamos, COVID netamente, sino como que de otro proceso, si ya tuvo el proceso infeccioso, generó el ser humano, sus anticuerpos, y tiene una vacuna, por decirlo así, reforzaría mucho, ¿no? Pero aún no está confirmado al 100%. Entonces, por eso cumplamos con el esquema de las 2 dosis de ser necesaria, ¿no? Salvo que sea una vacuna como Johnson, que solamente es una sola dosis, ¿no? Porque está como quien dice un poco más concentrado digamos, el valor que nos va a generar el anticuerpo, ¿no?
pero no, todavía no está al 100% confirmado lo que han dado algunas informaciones, ¿no? Inclusive creo que por ahí un candidato dijo, ¿no? Que todos con una sola dosis. Entonces, no está confirmado todavía el 100%, así que todavía respetemos el esquema de las dos vacunas. Ok, perfecto. Aquí nos preguntan también, ¿en qué clínicas hacen las terapias de recuperación post-COVID? Porque han consultado y no han encontrado. Sé que las están dando porque algunos de nuestros trabajadores han estado en ello, en la clínica internacional, sobre todo los que han estado yendo, ¿no? Ahí, no sé si han consultado ahí. Ojo, no si en todas las sedes, ya, hay, digamos, de repente esa especialidad para el esquema de terapia post-COVID, pero no sé de otras. Voy a averiguar y de repente de ahí les podemos mandar un comunicado donde puedan sacar las citas. Voy a hacer esa consulta donde más están haciendo terapias respiratorias. En algunos casos también hospitales del MINSA lo están realizando, ¿ya? Entonces, por ese lado, también de repente los que tengan más acceso a ello, de repente o más cercano a casa, ¿no? Entonces voy a realizar una investigación referente a ello para estar pasándoles la información. Ok, perfecto. Vamos a compartirles esa información entonces. También nos preguntan cuánto tiempo, se me fue. ¿Después de cuánto tiempo uno puede vacunarse contra otras enfermedades si ya recibió la segunda dosis de COVID-19? La Mira, segunda dosis. sí, recuerda que para luego, para que nosotros esperemos un buen efecto de la vacuna, se dicen que deben de ser mínimo los 20 días post vacuna, ¿no? Haber terminado el esquema. Entonces, luego de los 20 días yo podría ya vacunarme de alguna otra vacuna de tener, ¿no? De repente fiebre amarilla, qué sé yo, hepatitis, tétano. Entonces, esperar los 20 días post término de la dosis para tener un mejor efecto de lo que se está esperando en este caso de la vacuna del COVID, ¿no? Ok, perfecto. Y luego nos preguntan, las personas que se vacunaron y presentan malestar como dolor de huesos, temperatura, náuseas, ¿qué podrían tomar? ¿Se puede tomar cualquier medicamento para estos malestares? No, ahí sí que tener un poquito de cuidado. Ya, sí hay un grupo de, digamos, de personas que se ha visto que luego de sobre todo de la segunda dosis, más que de la primera, ya, donde han referido, digamos, cierto malestar, que puede ir desde cansancio, dolor de cabeza, ¿no? Hasta inclusive fiebre y todo ello, solamente lo vamos a combatir con paracetamol. Recuerden, ya, no tomemos ningún analgésico antiinflamatorio como ibuprofeno, naproxeno, aspirina, digamos, nada de antiinflamatorios, porque no, digamos, hace una reacción cruzada que no se espera con la vacuna. Ya, entonces solamente malestar, tomamos paracetamol. Eso sí, lo único post vacuna, paracetamol. Si no hubiese mayor sintomatología y todo eso, acercarse a algún centro médico para una mejor evaluación. Recuerden eso. Perfecto. Bueno, esas son las preguntas que tengo por ahora. Vamos, como dijo Jonathan, para las personas que consultaron sobre las terapias de recuperación, vamos a hacer entonces la revisión de las clínicas, de los establecimientos donde se están realizando estos servicios y los vamos a comunicar a todos para que los puedan compartir también con sus familias. Si no tenemos más preguntas, creo que estamos justo en la hora. Muchas gracias a todos por participar, como siempre. Gracias a Jonathan por su apoyo con el programa La Hora del Doctor. Estamos grabando esta charla para poder compartirla también con los que no se pudieron conectar y con nuestros compañeros en contratos de servicio que están ahora trabajando y no han podido participar. Así que si no tenemos más consultas, eso es todo por hoy y les estaremos comunicando la fecha de la siguiente eh, hora del doctor. Gracias, Jonathan. Gracias, listo. Cuídense mucho, por favor, sigamos teniendo nuestros cuidados.